uni o bipotentes que pueden transformarse en un solo tipo celular, nada más, como por ejemplo un osteoblasto se transforma en un osteocito. No es una célula unipotente, no puede transformarse en otra cosa, en teoría, porque en realidad ya se demostró que eso no es cierto. Al menos el concepto básico es lo que te estoy diciendo. Ya ha habido estudios en el año 2009-2010 en que han podido revertir la transformación de una célula en su, por decirte, es como decir, ¿no? Un osteocito, por estímulos, lo revierten a osteoblasto, lo revierten a célula osteoprogenitora y se puede transformar en otras, como por ejemplo una célula adiposa. Ya se puede hacer, al menos en laboratorio. Eso da vías para otra cosa. ¿Está bien? Entonces yo te comento esta parte introductoria para que veas que hay un manejo molecular, de todo el desarrollo embrionario, ¿no? Se puede interesar como te puede aburrir, porque en la carrera médica pues hay muchas cosas que te interesan y otras que te llegan a la punta, es la verdad, ¿no? Pero mientras yo te aconsejo algo, ¿no? Hay cosas que te van a encantar en la carrera y las vas a aprender. Las cosas que odias, estúdialas más. Porque si estudias más las cosas que odias, en la carrera médica, vas a ser un mejor médico. Está demostrado por estudios científicos que los médicos mejoran su capacidad de médicos estudiando lo que detestan de la carrera médica, porque todo el mundo tenemos cosas que nos gustan de la carrera y cosas que detestamos. Mientras leas más lo que detestas, tu bagaje cultural como médico se va a ampliar, va a ser mucho mayor y mucho mejor. Esto es un derivado del anterior y en rojo está como número 1 la faringe y derivados, que es lo que vamos a hacer solamente hoy. No vamos a hablar de los 7, porque solamente del 1, ni siquiera del número 2. ¿Está bien? En la cuarta semana del desarrollo se diferencia la estructura. Intestino posterior, intestino medio, intestino anterior. Y de acá sale el cachito respiratorio inferior y lo de acá para arriba es la parte faringea. ¿Está bien? Que forma los actos faringeos. Forma el aparato faringeo o aparato branquial. ¿Está bien? Eso está ahí. El aparato faringeo o branquial, por si acaso se llamaba antes branquial y se decía branquial porque en tercera y cuarta semana de desarrollo nuestra forma era bien similar a un pez. Eran igualitos. O sea, un pez de 3 semanas era igual a un embrión humano de 3 semanas. ¿No? O sea, en algún momento has tenido cara de pez. ¿Ya? A algunos todavía les dura, pero sirve. Entonces, y se llamaba branquial porque supuestamente ese aparato similar formaba branquias o agallas, ¿no? Si tienes calor, puedes quitarte tu mandil sin problema, ¿sabes? Salvo que tengas un feo cuerpo y te lo dejas puesto, por favor. Entonces, el aparato faringeo está conformado por arcos, por bolsas, por surcos y membranas, ¿no? Faringeas, sinónimo de branquial. Y te está diciendo, ¿por qué se llama branquial? Porque supuestamente se iba a transformar en branquias, en agallas. Pero el nombre fue solamente por similitud. Pero en nosotros no vamos a formar branquias, pues algo pues acuamanso, ¿no? Antes no vas a formar nada, entonces por eso que se cambió a faringeo, porque es lo que vamos a formar nosotros, estructuras faríngeas. O sea, esto va a formar la estructura de tu cara y tu cuello. De eso vamos a hablar, ¿ya? Rápidamente. Y si, por ejemplo, algún día has ido al mercado a comprar, cosa que dudo mucho, pero algunos puede haber ido, y compras un pescadito, ¿no? El que te lo vende, le mete cuchillo y ¡juá! Lo abre, ¿sí? Algo así similar es lo que ocurre aquí, ¿no? Ves un cuchillo y lo abres ¡juá! Y queda así, ¿no? La parte amarilla como la cavidad y esa es la piel que se ha cortado. Entonces, lo que está en azul, cada curvita es un arco faríngeo. Las curvas amarillas son las bolsas. Lo que está entre ambos, o sea, lo azul, amarillo y rosado, son las membranas faríngeas, y las hendiduras son los surcos o hendiduras faríngeas. Y cada uno solo o junto con alguien más forma estructuras. ¿Está bien? Y es lo que tienes que aprender de esa teoría, básicamente es eso, nada más.
Si bien cada arco tiene su nervio, su músculo y su vaso, por si acaso, ¿no? Que provienen de los arcos aórticos, pero es importante eso. Solamente no es muy difícil. Esto te lo acabo de comentar ahorita, ¿no? Por si acaso, las fosas nasales, ¿no? Esas nasales, muchos piensan y creen o que son sus huequitos. Y eso no son las fosas nasales. Esos son las coanas, que es el orificio de entrada de las fosas nasales. Las fosas nasales es toda la cavidad que engloba desde tus coanas hasta la mitad de tu cacharro. Se conecta hacia atrás con la faringe. Es una cavidad, es toda tu ñataza encima de la parte de atrás de tu cara. Eso es una cavidad. Es más, ni siquiera tu nariz solita es toda tu fosa nasal, es todo lo que está dentro. Se llaman fosas nasales por si acaso. ¿Está bien? Entonces, y las fosas nasales se comunican con un tubo que hay detrás. Cuando tú abres tu boca, cuando te ven la garganta, tú ves un fondo, ¿no? Un fondo, una pared. Esa pared que desciende como un tubo así, como de un hueco de ascensor cuando lo abres y no está donde tú te subes al ascensor. Esa es la faringe. Y la faringe, según cómo se comunica, tiene su nombre. La faringe que se comunica con las fosas nasales se llama nasofaringe. Con la boca, bucofaringe u orofaringe. Y con la laringe, pues la laringofaringe. Así de sencillo. Yo te lo comento así, yo sé que no conoces anatomía todavía, pero te voy comentando. Entonces, las fosas nasales se comunican en esa parte, ¿ya? Y no solamente son los huequitos, ¿ya? Los huequitos son las coanas por si acaso, ¿ya? Pero todas esas dos vienen del aparato faríngeo, ¿ya? Como por ejemplo en este dibujo, ¿no? Se ve a grosso modo, y está en tu Lachman edición número 12, debe estar también en la 11 supongo, ¿ya? Como por ejemplo, te dicen, ¿no? Como del primer arco faríngeo se origina el hueso del maxilar inferior o mandíbula y los huesecitos de la caja timpánica o oído medio como que son el martillo y el yunque, ¿no? Pero claro, o sea, es un ejemplo gráfico de dibujo, ¿no? Pero hay formas como, tengo un cuadro ahí que te lo voy a mostrar. Las bolsas es el espacio que está dentro. Su límite más anterior, doctores, es la cavidad o la membrana que se llama estomodeo. ¿Está bien? Es tu futura cavidad bucal. Y tu futuro ortoborato de potasio es el proctodeo. El orto, ¿no? Ya. Entonces, el estomodeo tiene una membrana que se llama membrana de la faringe. ¿Dónde aquí? Sí. Pase. Gracias. Va para atrás. ¿Saben cómo hacen así? Mira, yo a la doctora le di la lista, va así hasta el fondo, le pasa el pastor, regresa así, de ahí pasa para acá, de ahí baja para allá, que no creo que pasa. Es un problema estar en un salón así que no tiene dos puertas, ¿verdad? Estar bien cerrando, hace calor. Entonces, esas son las bolsas, ¿no? Son cavidades. Y las bolsas, como cavidades, usualmente forman cavidades del cuerpo. Me refiero a cavidades del cuello y de la casa, ¿ya? No te preocupes que en este caso, porque estoy magnánimo y buena gente, te voy a dar la clase para que copies, ¿ya? Pero solamente a una persona. O sea, vas a escoger quién es el que te cae mejor, quién es el que se lleva mejor con todo el mundo y que debe ser la persona que va a compartir la clase. Porque si le voy a salud, doctora, si te voy a dar la clase para que la compartas con todos, así la odies. O sea, si ella está que se pelea contigo por él, no importa. ¿Me entiendes? Amar es compartir. Tú le das la clase, después le pegas afuera si tú quieres. En la fiesta de semana menor le sacas el ancho, te tomas, te emborrachas y le pegas. Y después dices que no te acuerdas y se acabó la clase. Esa es la clase. ¿Ya? Pero esto de acá, un ratito. Esta imagen, mira como esta parte de acá, de esta rayita hacia adelante, se considera el intestino faríngeo,
pero es parte del intestino anterior, ¿está bien? Y de la parte que inicia el intestino faríngeo, que hablamos del aparato branquial, que son los arcos branquiales, las bolsas branquiales, las membranas y los surcos, nace esta parte de aquí que vamos a ver en la siguiente clase, que es el aparato respiratorio inferior, ¿no? Que se diferencia del mismo zona intestinal. ¿Por qué se diferencia en otra cosa que no es zona intestinal? Por las bajas concentraciones de ácido retinoico. Después no digas que no estoy diciendo, por si acaso. No, el doctor chino no ha dicho, el doctor chino es confianzudo, el doctor chino no ha dicho nada. Por ejemplo, te voy a dar este cuadro que resume lo que está en tu Langman y en tu Moore, ¿está bien? Obviamente no te voy a leer el cuadro, no tiene ningún sentido que te dé el cuadro para leértelo, ¿no? A mí no me gusta leer diapositivas, pero sí te voy a explicar cómo lo puedes estudiar, ¿no? O sea, los números en romano indica el número de arco, bolsa, hendidura o surco, ¿está bien? Ya ves el sentido de los arcos y lo que se origina en cada, por ejemplo, vamos a hablar de la parte 1, ¿no? La hendidura número 1 origina, o el surco faríngeo número 1, da origen al conducto auditivo externo, el CAE, ¿está bien? Que luego el conducto auditivo externo es el conducto que va de tu oreja a tu pabellón auricular hasta adentro, hasta chocar con tu tímpano. Hay una membrana que se llama el tímpano. Ese espacio que no incluye el tímpano se llama conducto auditivo externo y es formado por el primer surco faríngeo, por ejemplo, ¿no? En los arcos, por decir, el arco mandibular da origen de manera ósea al martillo y al yunque, que lo comenté en un momento en el dibujo, ¿está bien? Sí, pero el martillo y el yunque está dentro de una cavidad, ¿no? Del oído medio, y esa cavidad no lo forma el primer arco, lo forma la primera bolsa. Ahí dice, origen a la cavidad del oído medio o caja del tímpano, ¿está bien? O sea, usualmente cuando leas bolsas, piensa que va a dar origen a cavidades. Eso está muy alto. Abran, que abren las ventanas. Sí, por favor, un poquito nomás. ¿Qué tal? ¿Es de acá o no? Entonces, ¿saben lo que es el antromastoideo? Usualmente no lo saben muchos porque todavía no han estudiado anatomía. Pero si tocas la parte posterior de tu pabellón auricular, o sea, tu orejita, y tocas una bolita dura, ¿está bien? Esa bolita dura que tienes en ambos lados, ¿está bien? No son los cuernos que están cosidos para abajo, ¿no? Por si acaso. Entonces, es una parte ósea que se llama apófisis mastoides. La palabra apófisis significa prominencia, ¿no? Esta apófisis mastoides, que es hueso, tiene un contenido, no es macizo, es hueco. Adentro es un hueco. Es como una caverna, es como un antro, a donde vas los viernes, ¿verdad? Igualito. Entonces, como es el antro de la apófisis mastoides, se llama antromastoideo. Está formado, por ejemplo, por la primera bolsa faríngea. ¿Está bien? Y está inervada esta zona, usualmente solo los arcos, pone ese acápite especial, el quinto paso. ¿A qué me refiero con quinto paso? Nuestro sistema nervioso, doctores, está dividido en 3 grupos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autonómico. El central está constituido por el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. El sistema periférico está constituido por los nervios raquídeos y los pares craneales. El sistema autonómico por el sistema simpático y el parasimpático. Un segundo consejo que les doy, doctoras, aparte de estudiar lo que no te gusta, es aprender el sistema nervioso autónomo, todo lo que inerva, porque te va a hacer un mejor médico y vas a poder explicar lo que otros colegas no van a poder hacer. Es decir, todas las cosas que parecen raras, no sé por qué cuando lo veo pasar me da maripositas en el estómago. Entonces, sistema nervioso autonómico, pues miércoles, ¿qué más va a hacer? ¿No? Siento que me oprime mi pecho, ¿no? Siento que me late más rápido el corazón. O cuando lo veo, o no, la clásica, ¿no? No sé qué pasó, pero cuando lo veo, siento como que brilla, ¿no? Como que tiene un aura, que eso no le ves, no, babosa, no, mira cómo brilla. ¿Y por qué te encanta? Porque tu sistema nervioso simpático autonómico dilata tu pupila más de lo normal en el día y penetra más luz, que no está para esa cantidad de luz preparada en ese momento tu retina y
da un resplandor que enceguece un poco y crea esa imagen de aura alrededor de la persona que te gusta. ¿Ves? Pensabas que era algo mágico, no, son sistemas autonómicos, nada más. Tienes que estudiar, nada más. Bueno, los pares craneales que tenemos 12, está bien, el quinto par se llama trigémino. Se llama trigémino porque tiene 3 ramas, ¿está bien? El séptimo par es el facial, y así, ¿está bien? Así vas a ir leyendo, por si acaso. ¿Ya? Cuando ya no te voy a leer, pero es que este sentido tiene que te lea, ¿no? Por si acaso acá, las amígdalas palatinas son aquellas las que tú ves cuando abren tu bocaza, ¿no? Y la ves ya sea normal o inflamada, se llaman amígdalas palatinas. Todo el mundo cree que tenemos solamente 2 amígdalas, pero no es verdad. ¿Cuántas tenemos, Gutiérrez? Son 4. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Me preguntas eso, ¿no? ¿Cuáles? Son 4. ¿Y cuáles son? Tú que le vas a pegar a ella antes de la fiesta de la medicina. No vayas, te va a pegar. Tiene cólera, ya me dijo la vez pasada. ¿Ah? Okay. Ya no, pues, ¿no? Ha dormido con ella, dice. Lo siento, ya fuiste. Estábamos en que... En que eran 4 amigos. Y son... Son palatinas y 2 que no son palatinas. Bueno. Sí, es verdad, tenemos 4 amígdalas. Las amígdalas nos sirven, como tienen células linfáticas, nos protegen, ¿no? Las células linfáticas producen células, glóbulos blancos llamados linfocitos que nos protegen de infecciones. Entonces están ubicados en nuestra puerta de entrada, ¿no? Y forman parte del anillo de Waldeyer, pero eso es una nota que nunca te van a enseñar. Entonces, las palatinas están aquí adentro, en tu cavidad faríngea. Tienes una más detrás de tus fosas nasales, ¿no? Es una amígdala también, pero no es palatina. O sea, lo que pasa es que le llaman adenoides, ¿no? Y el prefijo adeno significa glándula, que es igual que amígdala, es un sinónimo. Entonces tienes adenoides palatinas y adenoides nasales, y tienes una más debajo de tu lengua, una sublingual. Tienes 4 amígdalas, ¿está bien? Por si acaso. Ahí está. Sigues avanzando, vas a la estudiar. última amígdala que dijo que estaba bajo la lengua. Ajá. Era la que estaba acá. No, pero no es la que O es está, la que está en la zona posterior. No, ahí abajo no hay nada. Ahí lo que tengas ahí no sé qué tendrás ahí. No, Pero no es tu pero amígdala. quería saber si era en la zona. La otra bola no sé qué será. Está atrás, en la zona posterior. Está debajo de la lengua, pero en la zona de la raíz lingual. ¿Está bien? Tu pregunta es buena en realidad. Entonces vas a seguir leyendo. Lo que te voy a agregar acá, por ejemplo, es que acá dice en la bolsa número 3 que se forma la paratiroides inferior o la paratiroides 3, y cuando vas a ver en la siguiente dirá que la bolsa número 4 forma la paratiroides superior o 4. Y qué raro, pues si tú has visto en los libros anteriores que el arco 1 está acá, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, y si el 3 está arriba del 4, ¿por qué el 3 forma paratiroides inferiores y el 4 que está abajo forma las paratiroides superiores? ¿Por las circulaciones? ¿Por qué? ¿Las circulaciones? ¿Estás masticando algo? No. Mueve bien tus bellos labios. Pareces la hija de Oxenford ahí que sale en la tele. Yo no estoy borracha. ¿Por qué es? Dark. ¿Por qué es? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que las de arriba, las bolsas, forman las inferiores y las de abajo forman las superiores? ¿Tienes alguna idea? ¿Has leído? ¿Has leído para tu seminario que te han jalado? ¿No te han jalado? Yo te hubiese jalado. Pero bueno, ya. No sé. Ya. Doctor, no, mi brazo ya está yendo para tu cara. Porque, o sea, que cambiar el giro de tu mirada no va a hacer que mi brazo se mueva así. The same question. ¿Nada? Las irrigaciones tienen algo que ver. Porque crece que hay cierto criterio, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con la migración de la glándula tiroides. La tiroides es una glándula, es un órgano endocrino, produce hormonas. Y no está ubicada, por si acaso, acá en tu zona cervical, acá adelante, en tu zona cervical anterior. Pero aquí no se forma. Aquí se ubica, pero se forma en tu faringe, arriba, detrás de tu lengüita.
y desciende y se ubica al final acá. ¿Está bien? Cuando has leído tu libro, habla de un famoso agujero ciego. ¿Lo has leído o no? Sí. Ya. Ese agujero ciego, en ese huequito se forma y crece la tiroides como glándula. Pero ese huequito no es un cobito, ese huequito te conecta a un tubito. Ese tubito se llama conducto tirogloso, o sea, une la lengua, porque gloso es del lenguaje y tiro es de tiroides, no de tirar, ¿ya? Entonces une y marca el descenso de la tiroides por ese conducto hasta su ubicación final. Entonces, en ese descenso de la tiroides, al pasar por la bolsa número 3 descendiendo, jala, vamos a decirlo así, a las paratiroides de arriba y se las lleva hasta abajo. ¿Está bien o no? Entonces las lleva más abajo que la bolsa 4 y por eso es que las paratiroides que se forman de la bolsa 4 quedan arriba de las que se forman en la bolsa 3 por migración de la glándula tiroides. Luego no digas que no te dije, ¿ya? Por si acaso, eso lo pongo en rojito. ¿Está bien? Otra cosa que sí quiero explicarte también es la formación del cuerpo último branquial, ¿no? También es parte de la bolsa número 4 como origen, pero ¿por qué sí? Porque tu cuerpo, ¿para qué mierda esa vaina, no? Pero sirve, ¿por qué? Porque la tiroides, por si no lo sabías, produce dos tipos de hormonas. Hormonas tiroideas, que se encargan de muchas cosas en tu cuerpo, y otras hormonas que se llama calcitonina, que tiene que ver con el metabolismo óseo, el calcio, el nivel de calcio en tu cuerpo. ¿Está bien? Pero esa calcitonina es producida por unas células especiales que se llaman células C, o células parafoliculares. Esas células que están en la tiroides, ahorita en tu cuerpo, no se forman de ahí, provienen de otro lugar y se meten, ya se implantan. Yo digo que penetran, ¿ya?, a la tiroides y forman parte de ella después. ¿Quién origina las células foliculares o células C? El cuerpo último branquial. Se diferencia células C y descienden junto con la tiroides y forman calcitonina. No te olvides, ¿eh? Porque te vayan a preguntar. Por si acaso, la zona del arco y hendiduras 4 y 6 tienen inervaciones ambas por el décimo par, por el vago, como tú comprenderás, pero la rama del vago es la laringe superior en el caso de la 4 y la rama del 10 es la laringe recurrente, por si acaso. Ya lo vas a ver un poco más en anatomía, pero más o menos. ¿Ya? Esta parte es un resumen de casi toda la parte faríngea de tu libro, ¿no? Ya te dije que la faringe primitiva, porque antes la que tienes, larga, grande, había una primitiva que... ¿Te acuerdas que te abrimos a ti como un embrión, como un pescadito y una cavidad amarilla? Esa cavidad amarilla es la faringe primitiva, de ese hueco. Y en esa faringe primitiva, la estructura que tienes ahora, así vertical, es por el esqueleto de los arcos faringios. O sea, se queda así en los arcos faringios y se fusionan y forman la faringe como tal. Por eso que tu faringe no se está cayendo, no se está cerrando a cada rato, se mantiene con una estructura abierta como un tubo por el material de los arcos faringios. ¿Está bien? La tiroides, ya te lo expliqué, ¿no? Bla, 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 bla. Pero, dice, ¿no? Crece detrás del primordio glótico medial. ¿Qué es eso? No, glótico, no epiglótico. Por eso justo quería aclarar eso. Muchas veces, no, se equivocado, es epiglótico, no, es glótico. Lo que pasa es que la lengua, y que vamos a ver, la lengua tiene muchos orígenes, muchos primordios, muchas masitas de las que se origina. Entonces, una de las prominencias de la lengua, porque el prefijo gloso es lingual, un primordio glótico, el del centro, el medial, ¿no? Detrás de él está el agujero ciego, pues. Y por eso la tiroides se forma detrás del primordio glótico medial. ¿Me entendiste? Es como decir, ¿no? Este pupitre es en toda la cavidad faríngea es el primordio glótico. No es el único, pero es uno de los primordios de la lengua. Entonces, adelante, a los costados y atrás. Entonces, detrás del primordio glótico medial se forman las tiroides. ¿Dónde? En el agujero ciego. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? La lengua es como la tuya, pues, la usas para cualquier cosa, porque tu lengua es, pero... Yo sé que a muchos, si les pido que saquen la lengua, sale de dos puntas.
Por eso no voy a pedir que saquen la lengua porque no me quiero asustar. Pero la lengua tiene muchos orígenes. Como tiene tantos orígenes, te es difícil de controlarla. Por eso te metes en problemas, pues, por bocón, por lenguarudo, por lengua larga, ¿no? Como tiene muchos orígenes, te cuesta controlarla con tu cerebrito. ¡Pum! Habla nomás y te metes en problemas. La lengua, así en sus orígenes, te la pongo así de simple, tiene orígenes de los 4 arcos. O sea, si yo digo, ¿de qué arco se forma la lengua? De todos. 1, 2, 3 y 4. La lengua se origina de los 4 arcos. Porque los 4 arcos forman primordio. ¿Qué es un primordio? Un tumorcito, un chichoncito celular, una como célula, ¿está bien? Solamente que de esos 5 primordios que vienen de esos 4 arcos, 3 provienen del primer arco, que son los primordios laterales y el medial, ¿no? Que es el tubérculo impar. ¿Está bien? Son 3. El otro, o sea, el cuarto, que es la cópula, proviene del segundo, tercero y cuarto a la vez. Está metido en el centro. O sea, es una mancha grande que estaba abarcada por 3 arcos, el segundo, tercero y cuarto. Y el último, la prominencia epiglótica, esa recién es así, es exclusivamente del cuarto. Y algunos dicen, pero el doctor está confundido porque la epiglótica pues forma la epiglotis, ¿no? Sí, es verdad, forma la epiglotis, ganso, pero también forma la parte más final de la lengua. Imagina tu lengua. ¿Tú has comido lengua alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. Bueno, provecho. La lengua es, ponte que sea así de larga. Imaginariamente la divides en 3 tercios. Entonces, lo que sale hacia afuera, los 2 tercios anteriores y la que queda es el tercio posterior. Los 2 tercios anteriores se le llama también cuerpo de la lengua. Y el tercio posterior se llama la raíz lingual o la raíz de la lengua. ¿Está bien o no? ¿Se entiende ya? Entonces, la parte que viene de la zona epiglótica de la lengua es la parte más posterior de la raíz de la lengua, o sea, atrasito. El trasero de la lengua, por decirlo así, proviene del primordio epiglótico. Y algunos saben lo que es la epiglotis, por si acaso, solamente por referencia. ¿Está por las cuerdas vocales? Está con las cuerdas vocales, dice la doctora que le va a pegar a su amiga con la que durmió anoche. No. Doctora, ¿usted qué cree que es la epiglotis? No tienes por qué saber, pero como señora debías haber leído que epiglotis. Se ubica por ahí. Se ubica por ahí, dice. No, pero se acerca a las cuerdas vocales. Y la que Ok. produce la... Pero ¿qué es yo he dicho qué es la epiglotis? para poder- Un cartílago, sí es cierto, es un cartílago, pero ¿alguno sabe lo que es la epiglotis o no? ¿Nadie? ¿No? Es una... Sí, a ver, habla mientras habla. Es como un dedito, en su planeta es como un dedito. Vamos a decirlo así, es como una... Es más... ¿Has visto esos tachos que tienen tapa? ¿Sí? Con una bisagra, no tapa, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tapita es la epiglotis, el tacho es la glotis, ¿no? Y la glotis, que está cubierta por la epiglotis, conecta a la faringe con la laringe, donde ahí recién están las cuerdas vocales, ¿no? No, las cuerdas vocales están en las paredes de la laringe, ¿cómo van a estar en el aire? Creo que la pilotis actúa tipo que cortando el aire. Ah, ya. El doctor dice que en él, su epilotis le actúa cortando, o sea, cuando él está yendo a vetar, su epilotis le controla la velocidad. No, doctor. La epilotis funciona como una tapita y cubre la glotis, o sea, la vía respiratoria, para que cuando algo que no sea aire penetre en tu boca, se cierre y se vaya al otro orificio, que será ¿cuál? El esófago. ¿Sí? O sea que cuando tú consumas comida, Está tapado. agua, semen, lo que sea, ¿está bien o no? Tú lo pasas, lo deglutes y la epilotis ¡pum!, se cierra y eso va hacia atrás al esófago para que vea, porque a la vía respiratoria no debiera entrar nada más que aire.
¿Está bien? En nuestro caso en Lima entra aire, partículas de carbón, entra acerrín, entra hierro, entra fierro, entra una cochinada y media, pero ni modo. ¿Está bien? Esa es la epiglotis, ¿está bien? Por si acaso. Entonces, forma del cuarto, ahora ese es cochino. Forma del cuarto arco. ¿Saben? Por ejemplo, la epiglotis y la parte más posterior de la lengua. Es más, te lo he puesto en colorcito, mira, celeste, rojito y verdecito. ¿Por qué? Porque me da la gana, pero la idea es que puedas entender que la lengua está inervada, tiene nervios que ven. Pero como es un órgano complejo, como tú comprenderás, la lengua es femenino, porque es la lengua. ¿Y qué mujer no es complicada? La lengua, la tiene que ser complicada. El pene, simplón. Se para, baja, pichi y te acabó. No otra cosa. En cambio, la lengua hace muchas cosas más. De sus orígenes, 5 primordios, de todos los arcos, su inervación no puede ser sencilla, como comprenderás. Entonces, sensitivamente la lengua tiene 2 tipos de inervación. La sensitiva clásica, que es el tacto que percibe lo que tú tocas, te toca la lengua cuando pasa un líquido o un alimento o algo. La sensitiva especial, que es la que está en verdecito, que es la que te da el sentido del gusto. Y la parte motora, la que hace que tú puedas mover tu lengua y hablar, sacar la lengua, cuando tomas tu selfie, ¿no? Yo no entiendo por qué en esta década, entonces, yo no entiendo por qué, porque el significado de sacar la lengua, espero que algún día alguno de ustedes me comente. De verdad tengo dudas, en serio, en ese respecto. No sé por qué ahora la juventud saca la... O sea, toma tu selfie, pero... O sea, no entiendo, ¿no? Los hombres doctores, o los varones, no hacemos así, ¿ya? Pablo Guerrero hace así, ¿ya? Pero nosotros no hacemos así en los selfies, ¿ya? Por favor, les ruego, si no, va a haber problemas. Okay. Entonces, espero que cuando tengan tiempo alguien me explique por qué sacan la lengua con los selfies. Pero bueno, no pudieras sacar la lengua con los selfies si tu lengua no tuviera músculos que se mueven, ¿no? Para poderla protruir. Y la musculatura lingual, ¿ya? Proviene de una zona que se llaman somitómeros. ¿Qué es un somitómero? Es una somita de la cabeza. ¿Qué es una somita? Cuando se forma en la columna vertebral, antes de que aparezcan los huesos de las vértebras, yo sé que todavía no las conoces, pero en tu columna tienes unos huesos que se llaman vértebras. Tic, 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 tic. Esas vértebras, antes de ser vértebras, fueron cartílago, fueron mesodermo. Y cuando eran mesodermo, tejido, estoy dictando clases. Entonces, cuando son mesodermo, ¿no? Mesénquima, se llaman somitas. ¿Está bien? Y las somitas van de toda la columna, van subiendo toda la parte de la espalda baja, la parte del tórax, la parte del cuello, pero cuando las somitas llegan hacia la cabeza, y no me giro más porque estoy pelada, llegan a la cabeza, ya cambian de nombre y le llaman somitómeros, pero exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, por eso se dicen somitómeros occipitales, o sea, de las somitas que están de la zona de acá, de ahí se vienen las células musculares que migran hacia adelante y se ubican en tu lengua para formar su musculatura interna. Esa musculatura, como viene de acá, está inervada por un par, el 12º, no el 12º, no se dice 12º, el 12º, no es lo mismo. 12º es una fracción de una parte de una unidad, la 12ª parte. Es el 12º par, que se llama hipogloso. Entonces el hipogloso tiene que ver con la función motora de la lengua. Tu lengua es hiperina, ¿no? Que duermas con ella no quiere decir que no hables de ella, por si acaso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la musculatura lingual. Pero la parte sensitiva simple, la sencilla, la del tacto, la que el tacto percibe la lengua, tiene diferentes inervaciones. Vamos a hablar, yo ya te dije, ¿no? ¿A qué me refiero con cuerpo lingual o cuerpo de la lengua? ¿Los 2/3 qué? Los 2/3 anteriores. ¿Y la raíz? Perfecto. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua, en la inervación sensitiva simple, en azulito, está inervado por el quinto par. El quinto par trigémino, sobre todo su rama maxilar inferior, es una de las 3 ramas del trigémino. La rama maxilar inferior del quinto par inerva el cuerpo de la lengua.
En cambio, la raíz lingual lo inerva el noveno par, que es el glosofaringio, y el 10º par, que es el vago. ¿Está bien? ¿Saben por qué se llama vago? No solo va por Porque una- no se mueve, dice yo. Porque va por Ok, una no me hagas un ya, no se mueve. La otra no se mueve. ¿Por qué se llama vago? Solo va por una ruta y no tiene entrecruzamientos con otro tipo de nervios. Ella dice que solo va por una ruta y No. no tiene entrecruzamiento con otro tipo de nervios. ¿No has dicho? Igualito le he dicho, no me digas que no. ¿Qué es el vago? ¿Por qué crees que se llama vago? No tienes por qué saberlo, pero tienes una idea. No es porque se mantiene, sí, yo, no se encuentra simplemente en instituciones, se puede encontrar en distintas partes. Criterio, se llama vago porque está en todo lugar. Nace acá y va por acá. No hay casi órgano en tu cuerpo que no tenga inervación del vago. Y se llama vago porque va por todo. Cuando eres vago, ¿qué haces tú cuando sales a cigotear allá al, no sé, pues al jockey? Vas a vagar, ¿sí o no? Vas a ir por aquí, por allá, sube, baja. Pues se llaman vagos. El nombre real es se llama según la zona que inerva. El nombre real del vago es largo, pues, ¿no? Es tirocardiofrenitóraco-abdominal gástrico. Es un nombre largo, ¿no? Y hablo de pato todavía, ¿no? Uno decía cardio, freno, tiro, abdomino pélvico. O sea, es un nervio como vato, o sea, es mejor vago, ¿no? Pero o sea, en anatomía te van a enseñar, ¿no? Porque es decir, el neumogástrico es el vago, ¿no? Pero el nombre es corto, porque neumo, prefijo de pulmón, y gastro de estómago. Inerva ahí, pero no solamente inerva ahí, también inerva al corazón. Cardio neumogástrico. La tiroides, tirocardioneumogástrico. Intestino, tirocardioneumoenterogástrico. ¿Entiendes? Y así, ¿no? Va adquiriendo el nombre. Eso. Entonces mejor vago. ¿Ya? Entonces, la parte de la raíz. Pero la zona sensitiva especial, la del gusto, es otra cosa. O sea, el cuerpo de la lengua, que para el tacto, para tocarla, es por el 5º par, para el gusto es por el 7º par, ¿no? La rama timpánica del 7º par, que es conocido como el facial. ¿Está bien? En cambio, la raíz, que está elevada por el 9º y por el 10º, para la parte sensitiva clásica, el 9º a su vez inerva la zona del gusto. Supuestamente, pues, dulce, salado y agrio, ¿no? Es una huevada que estamos que no sirve, pero hasta ahora te lo enseñamos. ¿Está bien? Y en realidad, el sentido del gusto no es por la lengua. ¿Nunca te has dado cuenta o te ha pasado alguna vez que cuando te resfrías, estás agripado, no tienes el sabor de la lengua, de los alimentos en tu lengua? Cuando comes te ha pasado algo, al menos una vez te debe haber pasado, ¿ya? ¿Y eso por qué cosa crees que es? Eso no es porque se resfrió tu lengua. El bulbo olfatorio. El punto principal del gusto es la nariz. Lo que hueles, ese olor, el cerebro lo decodifica y hace sentir el sabor. Por eso cuando te agripas, se tapa la nariz, pierdes el gusto de los alimentos. ¿Acaso crees que la lengua, sus papilas se malogran? No, no tiene nada que ver. ¿Ya? ¿Bulbo olfatorio? Sí, el bulbo olfatorio, la zona nasal. ¿Está bien? Las glándulas salivales se forman más o menos en la 6ª y 7ª semana. ¿Cuántas glándulas crees que tenemos, doctores? Por ejemplo, cuando tú la ves pasar todos los días y salivas, cuando la ves, porque te gusta mucho, salivas como lobo feroz. ¿Por cuántas glándulas crees que salivas? ¿Cuántas tienes? Con todas, principales y accesorias. 8. Él tiene 8. ¿Tú cuántas tienes? No sabes. Duermes con él, no sabes cuántas glándulas tienes. Gutiérrez, ¿cuántas glándulas tienes? Creo que eran 2. 2. En Marte 8, en Venus 2. 3. 3, 8, 2. 12. Ya en Melmac ya son 12 glándulas. Tamayo. 7.
No me pregunten, chino. 6, doctores. Alguien dijo 6. Tenemos 6 glándulas salivales. 2 parótidas, que es la que cuando se inflaman te da la parotiditis, ¿no? Y que a algunos le dicen paperas, ¿no? 3 pares. ¡Ah, qué mosca! 3 pares. ¡Ay, chichichi! ¿No? Pero se llaman paperas, porque el nombre correcto no son paperas. Se llaman paperas porque cuando aumenta el tamaño te da la cara como de papa. Pues se llaman paperas. Pero es parotiditis. Tiene 2 debajo de la lengua, sublinguales, y 2 debajo de tu mentón o submaxilares, la submentoniana. Son 6. Y cada una produce saliva de diferente composición. La saliva es distinta. No es igual la saliva que produces para comer, que la que produces para, digamos, hidratar tu boca, que la que produces cuando lo ves y te gusta de que salivas, ñami ñami. No es lo mismo. Son salivas distintas. Claro que no es el objetivo de la comida, pero te pongo un ejemplo. Cuando tú comes, tu saliva es rica en enzimas digestivas de carbohidratos y tiene una sustancia que se conoce como cobalofilina, por ejemplo. La cobalofilina de esa saliva para el alimento jala o se une la vitamina B12 de la comida. Esa B12 llevada por la cobalofilina la transporta por la faringe, por el esófago y en el estómago y la deposita ahí para que sea transportada por otro transportador y se absorba recién en el intestino. Que si no hubiera esa cobalofilina en esa saliva, la vitamina B12 no la absorbe por vía oral. O cuando tú masticas, estás así, estás comiendo pan, estás mirando, no sé, pues tu programa favorito X, ¿no? Cholotube, ¿no? Estás masticando y te quedas mirando y masticas y te das cuenta que luego de un buen rato se pone dulce el pan. ¿Te ha pasado alguna vez? Se pone dulce, ¿por qué? Porque las enzimas digestivas catalíticas que tienes en tu saliva degradan los carbohidratos inicialmente hasta disacáridos, ¿no? Y los disacáridos ya son dulces. La maltosa, ¿no? Malting Power, la cerveza negra, esa es media dulcete, tienen maltosa y es dulce. Por eso es. No tiene alcohol. Eso te habían hecho creer, doctor. ¿Aquí no tiene alcohol? La cerveza de Malta, de repente el Malting Power no, pero... el Malting Power, ok. Y mira, ¿no? Cómo provienen, ¿no? del estomodeo, ¿no? Por ejemplo, las parótidas del ectodermo del estomodeo, las submandibulares del endodermo del piso del estomodeo, así, ¿no? Por si acaso. Para terminar, la última diapositiva, tu cacharro, tu cara. ¿Está bien? Yo te he dicho que el 75% de tu cara viene de los arcos faringios. El resto viene de la prominencia frontonasal. Tu cara también se forma por 5 primordios. Uno que viene del prosencéfalo, una parte cerebral, que es la prominencia frontonasal, que forma eso, la frente y la nariz. ¿Por qué pongo ese 5 ahí? Porque la nariz solita tiene 5 primordios que lo forman. El primordio frontonasal, 2 primordios nasales mediales y 2 primordios nasales laterales, pero los 5 vienen del frontonasal, así que es lo mismo. Como lo puedes leer, te puedes confundir, lo pongo así. Las maxilares, que son 2, y las mandibulares, que son 2, ahí están las 5. Las maxilares y las mandibulares provienen del primer arco. Por eso te digo de que si no te gusta tu cacharro, échale la culpa a tu primer arco, porque eso depende de la forma de tu cara. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, las prominencias mandibulares forman el labio inferior, el mentón, la recuerda de la mejilla, me refiero a lo externo, o sea, forma el labio inferior como lo conoces. Cuando me refiero al mentón, no me refiero a la mandíbula como hueso, sino al tejido que está por encima, al tejido subcutáneo, a la piel que está por encima. Otra cosa es que hablemos de el maxilar inferior o mandíbula como hueso. O sea, mentón no es lo mismo que mandíbula. Mentón es lo de afuera, ¿está bien? Ya. ¿No? Como decir también que en el superior forma el hueso cigomático. ¿Sabes lo que es el cigomático? No tienes por qué saber, pero ¿alguno sabe? ¿Nadie? El malar. ¿Cuál es el malar? Ya. El malar es sinónimo de cigomático. ¿Está bien? El hueso malar es el que está de moda en esta década. ¿Está bien? El hueso malar ahora da la belleza en la mujer. O sea, ahora las mujeres con pómulos grandes tienen belleza exótica.
¿Sí o no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce a Giselle Bunch, la brasilera? La modelo AU1, que sale en todos los conceptos de creo que sale de Saga, no sé. Valeria Massa tiene la edad de mi mamá, creo, ya debe estar vieja ya. Giselle Bunch. Valeria Massa nunca fue top, llegó al 11º nomás. Pero bueno, ¿verdad? Pues porque Valeria Massa es otra década. O sea, no pueden competir porque son otras décadas. ¿Es sí o no? ¿Verdad? Entonces, pero la conocen a la brasilera, ¿verdad? ¿La han visto? Ya. Entonces, ¿no la conoces? Ya. La buscas en internet, la tuiteas. Entonces, esa modelo A1 tiene pómulos grandes. Es una top, tiene un huevo de plata, obviamente, ¿no? Gana un montón de dinero, supuestamente es un icono de belleza. ¿Pero qué parece? Parece un hombre. Si ella tuviera la edad que tiene ahora en los 80, disculpa la expresión, sería una fea de miércoles. No sería nada. ¿Por qué? Tiene pómulos grandes, tiene cara larga, tiene mentón largo, tiene boca grande, tiene labios gruesos, no tiene caderas, tiene poco pecho, parece un pata, parece un cabro. No, en serio, lo digo en serio. Es más, si tú, cuando lleves genética en el siguiente ciclo, creo que en el cuarto, te van a enseñar un síndrome que se llama el síndrome de Morris, ¿ya? Que es una enfermedad genética en el cual el varón, que es XY, por un problema de receptores de hormona masculina, adquiere toda la forma de mujer. Síndrome de Morris. Tiene todo de mujer. Senos, todo cuerpo, todo vagina, todo. Pero es hombre. ¿Está bien? Y Giselle Bunch entraría en el concepto de un síndrome de Morris, por ejemplo, ¿no? Entonces, la belleza es relativa. Pero esto ahora te hace belleza exótica. Antes seas una fea de miércoles, ahora eres belleza exótica, ¿no? Pero bueno, pues es cuestión de moda, ¿no? Y de gustos también, ¿verdad? Ok. Por eso, es cuestión de criterio, ¿no? Te puede parecer guapa como que no. Te puede parecer horrible, es cuestión de criterios. Acabando con, también puede ser, acabando con los mixtos. ¿Por qué me refiero con mixto? Que varias estructuras van en una sola. Por ejemplo, en la quinta semana la oreja o el pañón auricular está formada por las partes dorsales del primer y segundo arco más la abertura del primer surco, ¿okay? O el tímpano por la primera bolsa, surco y membrana faríngea en forma. Son cosas mixtas que no estaban anteriormente. Entonces, solamente recordar, porque pienso que les comenté, y si no lo repito, que molecularmente las cosas se van desarrollando ya con morfógeno. Yo recuerdo haber explicado la palabra morfógeno. Entonces, el intestino primitivo se forma a mediados de tercera semana, cuarta semana, y el intestino primitivo anterior, de donde sale el intestino faríngeo, cuando lo toman por separado y otros como parte propia del intestino, es de donde va a provenir el sistema respiratorio. Yo me acuerdo que les comenté que las concentraciones de ácido retinoico tenían que ver con la diferenciación del tubo digestivo, en el esófago, en el estómago, delgado y grueso. Igual es para esto, para el aparato respiratorio inferior, las concentraciones bajas de ácido retinoico, o sea, necesita ácido retinoico, pero las más bajas que hay son las que estimulan la diferenciación de aparato respiratorio. Pero el ácido retinoico no está secretado por el endodermo del intestino, está secretado por el mesénquima adyacente, ¿no? El mesénquima, o sea, el mesodermo que está alrededor, ¿sí? Va a la zona que está destinada a hacer aparato respiratorio y ahí se secreta el ácido retinoico y estimula que el endodermo secrete o active un gen que se llama TBX4, ¿no? Y ese TBX4 es el que va pasos intermedios, que hay muchos, como morfógenos, porque ahí el TBX4 va a activar a factores de crecimiento fibroblásticos, usualmente el 2, el 8 y el 7, que son los que van a las finales diferenciar y formar la famosa yema pulmonar, ¿no? O también conocida en el mundo artístico como divertículo laringotraqueal. Es el sinónimo, ¿está bien? Entonces, la yema pulmonar es el resultado de una interacción epitelio mesenquimatosa. Cuando tú leas en tu Langman, si tienes uno, te va a decir, ¿no? El epitelio mesénquima interactúa, quiere decir que está interactuando endodermo y mesodermo. Epitelio se define mesodermo y mesénquima
el epitelio se refiere al endodermo y el mesénquima al mesodermo. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde se forma el divertículo o la edema pulmonar? Recuerda antes que avance que del endodermo, la cubierta epitelial, se origina la cubierta interna de todas las vías respiratorias, también de la tráquea. O sea, cuando yo digo vías respiratorias me refiero a bronquios, me refiero, ¿no?, principales, segmentarios, lobares, bronquiolos, conductas alveolares y alveolos. Esa cubierta de tejido es endodermal. Pero la parte externa, la zona muscular, la zona cartilaginosa y el tejido conectivo que lo rodea, incluidos los pulmones, es del mesodermo. Eso está en tu libro, no es nada nuevo, porque acaso tú lo repites, nada. Pero pues hasta no te comes. Entonces, en la faringe que vimos en la clase pasada, donde se formaba la lengua por 5 primordios, aparece un huequito, un surco laringotraqueal, de manera longitudinal, así como un orificio vaginal nuevecito en la parte más distal o caudal de la faringe primitiva. Se forma el divertículo laringotraqueal o yema pulmonar, ¿sí? Y ese divertículo hace que el hueco que había uno solo se formen dos. Se forman dos estructuras, los pliegues laringotraqueales. A nivel longitudinal, esos pliegues son los que se van a fusionar para formar el famoso tabique traqueosofágico, que es el que va a separar la vía respiratoria anterior de la vía digestiva posterior. La vía anterior, que va a ser laringe-tráquea, y la vía posterior, que va a ser esófago, ¿no? El esófago es un espacio virtual, ¿no?, que solamente se abre cuando pasa algo a través de él. Aire, líquido, comida, semen, lo que tú quieras, pero pasa. Si no, está cerrado o colapsado. ¿Ya? Entonces, es lo que te acabo de decir aquí. Es lo mismo. Ese es el dibujo de lo que voy a mencionar. Mira cómo en la parte inferior, la parte que está a la derecha es la zona anterior y la parte de la izquierda es la posterior. Cómo aparece donde están las flechitas, donde dice surco, los surcos traqueosofágicos, ¿está bien? Que son los que, la parte amarilla que está acá, esto de aquí, son las crestas. En algunos libros la enumeran, o sea, dicen, ¿no? Una cosa es el surco traqueosofágico y otra cosa es las crestas. Lo que se va a fusionar y se va a acercar son estos, ¿no? Acá le ponen pliegues fusionados, ¿no? Pero los pliegues son los que están acá y aquí a algunos libros le ponen crestas. ¿Está bien? Una vez que se fusionan, se acercan, separan las dos vías, ¿no? Anterior, la vía respiratoria, y posterior, la vía digestiva. Entonces, en las anormalidades de la fusión, si quieres decirlo así, de los pliegues laringotraqueales o el déficit de la formación del tabique, se forman las famosas fístulas traqueosofágicas, o sea, las comunicaciones que no debería haber entre la vía respiratoria y la vía digestiva. ¿Qué ocurre? Usualmente no ocurren solas, están asociadas a otras malformaciones, pero hay por eso. O sea, hay un problema en los morfógenos y hace que esa fusión no se dé completa en toda su longitud, ¿no? Y genera uniones que no debería haber. La laringe y la epilotis, esto ya lo hemos comentado, pero es bien similar al resto del árbol respiratorio. La parte interna de la laringe y la epilotis es endodermal, porque todo epitelio de recubrimiento interno es endodermo. ¿Está bien? Pero la parte cartilaginosa, por ejemplo, y muscular, ya dijimos que era mesodermo. Específicamente, ¿qué mesodermo? Mesénquima. ¿De dónde? De las células de la casa neural. ¿De dónde? De las células de la casa neural que van a los arcos 4 y 6. Se acabó. ¿Está bien? Es lo que tienes que ver. Luego van a aparecer los cartílagos, ¿no? El tiroides, el cricoides, el aritenoides, pero básicamente el cartílago aritenoides, que se va a formar por esas tumefacciones, esos tumores, es importante para la aparición de las cuerdas vocales. O sea, si esas tumoraciones no crecen y no transforman ese huequito que era una línea así en una T, no se forma, entonces ese hueco no se va a cerrar, porque tiene que cerrarse, tiene que obliterarse.
se cierra y nuevamente se recanaliza por una acción de vacuolización. ¿Está bien? Y esa acción es importante porque si no hay vacuolización, o sea, previa cierre, obliteración del canal, no se forman los ventrículos laringeos. Y si no se forman estos, no se forman las cuerdas vocales. Si tienes cuerdas vocales, pues no puedes hablar. Simple. Entonces, se cierran y en la 10ª semana se recanalizan. ¿Está bien? No es difícil, es información sencilla. La epiglotis, ya lo... ¿Qué era la epiglotis, doctora? Sí, es como una capa o una tapa que envuelve, que cubre la glotis en el momento en el que se pasa líquidos o con alimentos, o sea, protege la vía respiratoria de la entrada de cualquier cosa que no sea aire. ¿Está bien? Entonces, esta, ya lo comentamos en la clase de arcos, proviene de la eminencia hipofaringia. Eso es del 3er y 4º arco, si te acuerdas lo que estaba de colorcito verde y amarillo. La parte más posterior de la lengua. La cola de la raíz de la lengua que proviene de esa eminencia hipofaringia, que forma la epiglotis, también forma eso. 3 y 4º arco. ¿Está bien? Los músculos también vienen de la misma estructura. Los músculos laríngeos, igual. El mesénquima, el mesodermo de la pieza nueva, por si acaso. ¿Ya? Aquí está, mira cómo esa faringe primitiva abierta como pescadito, ¿no? Hablamos de los arcofaringes, las membranas, las bolsas. Mira cómo ese huequito vertical, conforme va creciendo esas tumefacciones por los costados, va cerrando y formando una T. Esa T es la que se va a cubrir con mesénquima. Se cierra completamente y luego se oblitera. Cuando se oblitera, o sea, se recanaliza por vacuolización, se forma así, ¿no? Esa estructura donde va a estar tranquilamente los ventrículos laringeos con las cuerdas vocales. Si no es el proceso de recanalización por vacuolización, no se forman las cuerdas vocales. No te lo vayan a preguntar en el parcial de repente. ¿Qué pasa? ¿Por qué te duermes miércoles? Estás adelante y... ¿Qué pasa? Igual es en el pasito. Entonces, lo que comenté, doctora, por favor, te pusiste roja. Es la labor de un docente. ¿Qué docente que se respete y que le paguen por hacerlo no le va a hacer bullying a sus alumnos? Tiene que haber un poquito de bullying. Siempre, ¿no? Trata de entenderlo. Entonces, te decía que la laringe, como agujero que existe, tiene que cerrarse, tiene que obliterarse, tiene que tapar, tiene que cubrirse. Si no se cierra completamente eso, no se van a formar las cuerdas vocales. ¿Con qué se cierra? Con tejido conectivo tipo mesenquimal. Esa mesenquima cubre todo el edificio del T y lo cierra todo con el conducto, y luego de unos días, en la 10ª semana, se recanaliza, se vuelve a abrir. Lo que era hueco se cierra y se vuelve a abrir por un acto que se llama vacuolización. La vacuolización recanaliza el canal que ya había. No es que había un canal, se cerró y se recanaliza. ¿Por qué? Por vacuolización. Y ese proceso es importante para que aparezcan los ventrículos laringeos. Y ellos forman un par de pliegues, dos superiores que son las vocales, las cuerdas vocales, y las otras inferiores. ¿Está bien? Entonces, es importante para la presión de las cuerdas vocales el proceso de recanalización y vacuolización. Tiene que cerrarse. Si queda así abierto, no se forman tus cuerdas vocales. No te olvides que la zona, el 3er y 4º arco, la eminencia hipofaringia que forma la epiglotis, también forma la parte más posterior de la raíz de la lengua, el conchito. El culito de tu lengua, la parte de atrásito, eso lo forma también la eminencia hipofaringia que proviene de también la epiglotis. ¿Está bien? Recuerda que yo te comenté que la lengua se forma de 5 prominencias y proviene de los 4 arcos. No te cómo se sorprende, ¿no? Se sorprende. Entonces, pero sí, no te olvides, por favor, no te van a preguntar.
Recuerden que cuando son pocos temas, las preguntas son más específicas, ¿no? Trata de leer más minucioso porque son menos temas. Cuando son más temas, hay más que preguntar. Cuando son menos temas, hay que ser más específico para preguntar. Ya lee todo, por favor. Pues la idea es que aprendas, para que sigas pagando. Entonces, tus vías respiratorias, la lleva pulmonar, cuyo sinónimo se llama ese divertrículo. No es divertrículo. Entonces, oyuna pulmonar se forma en la 4ª semana del desarrollo. Es bueno que recuerdes las fechas porque es donde probablemente citamos bastante. ¿Está bien? Mira, las yemas bronquiales primarias son las dos que se van a formar, o sea, las que van a ser los futuros bronquios, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y son las que normalmente, el doctor no sabe escuchar algo de supervisión que decía bronco derecho, bronco izquierdo, el calzón de Karina, no sé qué acaba de decir, ¿no? Derecho, izquierdo. Pero tú sabes que el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. El pulmón izquierdo, 2. Entonces, del bronquio derecho y izquierdo, al bronquio derecho le van a crecer 3 bronquios más. 3, uno para cada lóbulo, inferior, medio y superior. Y en el izquierdo 2, para el superior y el inferior. ¿Está bien? Entonces, son 5 bronquios. Esos bronquios se llaman yemas bronquiales, al inicio, yemas bronquiales primarias. Entonces, esos, cuando crecen, cuando el doctor Altamirano les comentó, porque yo no vi en esa clase de cavidades corporales, les habló de una cavidad que es la cavidad pleural, ¿verdad? Que es la que contiene los pulmones. ¿Está bien? Que se mueve con la pleura y toda esa nota. Pero antes de ser pleural, había un primordio, una estructura previa de cavidad pleural que se llama canal. Los canales pericardio-peritoneales es el inicio, el primordio biológico de la cavidad pleural. Entonces, estas yemas bronquiales primarias, la derecha y la izquierda, son las que van a crecer en ese espacio, que después va a ser la cavidad pleural. ¿Ya? Y cuando estas yemas bronquiales primarias, la derecha y la izquierda, se dividen en 2, en 3 y en 2, como estamos conversando, en la 5ª semana, se forman bronquios secundarios. O sea, cuando hablamos de bronquios primarios, estamos hablando del derecho y el izquierdo. Cuando hablamos de bronquios secundarios, ¿no?, que se forman a comienzo de la 5ª semana, son los otros 5. Los 3 que derivan del derecho y los 2 del izquierdo. Es diferente, ¿eh? ¿Está bien o no? ¿Qué te puedo decir? En la 4ª semana está la yema pulmonar con las yemas bronquiales primarias. Pero los bronquios secundarios ya es 5ª. Mira, estoy siendo específico para que no te vayas a confundir. No, que yo leí bien, pues decía bronquios. No es igual bronquio primario que secundario. En este caso, las yemas bronquiales primarias son las que van a ser los bronquios primarios. Los 2. Los que siguen, ¿sí? A mí me sale en el libro que es en la 6ª semana. Hazme caso a mí. Claro, no, me está preguntando, ¿no? Dice, el libro dice que es la 6ª. Yo que es la 5ª, usa la 5ª. Como por ejemplo, y tu pregunta cuando Gutiérrez, ¿por qué? Porque en tu lama, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo, de la fase de desarrollo bronquial y pulmonar, ¿no? Tu fase glandular, tu fase canalicular, sí, ahí va a variar mucho en las fechas. Sí. Toma las fechas que te vamos a poner aquí. Porque, por ejemplo, ahí hay errores. Por ejemplo, en tu Langman dice que la fase alveolar viene del 8º mes hasta la niñez. Eso no es exacto, porque 8º mes es semana 32 y eso es periodo sacular. Nosotros decimos que es semana 36, ¿ya? Y termina hasta los 8, 10, hasta los 10 años, que es, ahí sí eres niño, pero hay determinadas fechas de infante. O sea, por ejemplo, tú cuando naces, y creo que lo comenté una vez, eres recién nacido por 28 días. De ahí eres lactante, de 29 días hasta un año. A partir del año eres infante. ¿Sí? ¿Sí?
¿Cuál? De 8 a 8. ¿Qué va a considerar? Si alguno lo ha... Supongo que el doctor, por el criterio, y si han puesto niñez, seguro que les va a considerar, y han puesto 8 meses porque está en el libro, ¿no? Pero ya para el parcial no, seguro que les va a considerar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, pero para el parcial ya no va a contar igual. ¿Sí? Porque es lo que te estoy diciendo acá ahorita, ¿está bien? Claro, sí, por supuesto, pero no todo, nadie se escapa de tener un error. O sea, cuando hay una divergencia, estamos lo que porque te digo, el doctor Gutiérrez en la clase de fútbol, claro, el doctor sabe que tu mesa, me parece perfecto. Tu libro costo es para eso. Si yo te tomo el parcial y no te digo nada, entonces tengo una pregunta, tú me traes tu libro, ya sí, pero hay una divergencia, tengo que asumir que te vaya el punto para ti. Digo, si ya estoy especificando que si hay 2 puntos dirimente, vale el que te estamos diciendo, ya no. Usted ya está admitiendo, eso es lo que está diciendo. ¿Estoy admitiendo No, qué? está admitiendo. Admitiendo, sí, por supuesto. En este caso, Lo voto. no, yo no he dicho eso. ¿Qué me dan ahí? El cuadro dice punto determinado. Seguro que habrá algún error, lo más probable es que hay problemas de traducción. Yo no creo que el alma esté equivocado. Probablemente sea la traducción del libro. En este caso, ya para el paso se le va a considerar lo que han leído del libro y han puesto en inglés, no hay ningún problema. Pero para el parcial ya no, es por lo que le estamos diciendo ahora, ¿está bien? Entonces, seguimos, ¿no? Los bronquios segmentarios son aquellos, como tú sabes que, bueno, de que no sabes, pero los pulmones tienen 3 lóbulos en el derecho y 2 en el izquierdo, y tenemos segmentos. El humano en promedio tiene 18, 19 segmentos pulmonares, 10 en el pulmón derecho y 8 o 9 en el izquierdo. ¿Está bien? Entonces, cada bronquio que va a un segmento se llama bronquio segmentario. Y tal vez ahora no te sirva mucho, pero cuando vayas avanzando y llegas de repente, si no me equivoco, a 6º o 7º ciclo, cuando lleves radiología y veas parte pulmonar, te van a enseñar los segmentos. Es en realidad cuando más te va a importar los segmentos, como te cuenta, te son miembros. O sea, anatomía, ¿para qué me dices que te sirve un segmento? No lo entiendes, pero cuando ves en radiología y te ponen tu placa y ves, ya, esta es una neumonía de segmento 11. ¿No? Ya sabes, porque lleva la anterior superior y medio, todos están numerados. Y la segmentadora, sí, en radiología sirve, por si acaso, ¿no? Todos se toman radiografías de frente y lateral para ver en qué ubicación están. Entonces, los bronquios segmentarios, anótalo, 7ª semana. ¿Está bien? 7ª semana. ¿Ya? Cada bronquio que se va formando se va llevando su mesénquima alrededor. ¿Por qué crees? O sea, es como que, imagínate que mi dedo es el endodermo de la vía respiratoria y avanzo en un pote de mermelada y hago así, entra, ¿no? Y conforme avanzo, me llevo mi pedazo de mermelada alrededor. Y es importante llevarme mesénquima, ¿por qué? Porque ese mesénquima va a producir ácido retinoico y sustancias morfógenas para que siga creciendo y dividiéndose el bronquio, hasta que llega bronquiolo, terminal, respiratorio, o sea, ya se vaya especializando la división. Eso es importante, este rodeo de mesénquima, cada segmento pulmonar que va diferenciando. ¿Ya? Por cierto. Entonces, esto ya te lo acabo de decir, ya te lo dije hace un ratito. Recuerda, mira, en la semana 24 ya tienes al menos 17 ramificaciones bronquiales. O sea que, quiere decir que, ¿en qué fase del desarrollo pulmonar es esto? O sea, ¿qué te digo? Los bronquiolos respiratorios canalicular, ¿verdad? Porque según la práctica de doctor Lozada, y ahora también te comento, el periodo canalicular viene de semana 16 hasta 26. Hasta 26. Ya, hasta 26. Ahorita lo voy a poner en el 4. Entonces, este es el periodo canalicular. Recuerda que la cavidad pleural, que antes fue los canales pericardo-peritoneales, que eran 2, está contiene el pulmón, y este pulmón, este órgano, está envuelto por 2 bolsas, las 2 bolsas pleurales. La pleura que está íntimamente ligada al pulmón, que es la pleura visceral, y la externa, que es la parietal. Y cada una proviene del mesodermo, porque es mesénquima, pero de diferente mesodermo. Uno es el esplácnico y otro es el somático.
Es plácnico visceral, ¿verdad? Sí, doctora, dígame. Doctora, una consulta. Claro, una pregunta, caracho. ¿Cuánto cobra la consulta yo? Una pregunta. 50 soles. No me Entonces el busques. doctor comentó de que se consideraba el periodo canalicular de las 17 semanas a las 24 Claro, semanas. lo que Pero pasa es las que, madres y ahí yo no voy a discutir, por 16. ejemplo, con el doctor lo sabe en ese aspecto, ¿por qué? Porque la información es muy diversa. Porque así como, por ejemplo, te puedo decir que el periodo pseudonular va de 6 a 16, hay algunos que arrancan de 5 a 15, ¿no? Y una semana en embriología es un montón de tiempo. ¿Cómo consideramos en todo caso? ¿De dónde nos guiamos? Espérate, tranquila, estoy escuchando. Entonces, para este caso, porque lo que dijo el doctor está bien, pero para este caso de tu parcial vas a considerar lo que te vamos a poner aquí. O sea, para el parcial vas a considerar la fase pseudoanular de 6 a 16, la canalicular de 16 a 26, la sacular de 26 a 36 y la alveolar de 36 hasta los 10 años. Así es. O sea, como están en la ¿Cómo es el alma? ¿Cómo es está en el alma? Hoy por eso la doctora me estaba preguntando, la doctora también. Pero estás pensando, huevo del gallo, entonces El pseudonular canalicular se encuentra en el lago de 6 a 16 a 26. Pero de ahí dice, claro, justo de este cuadrito, la doctora me estaba preguntando por su paciente. Y decía que no tome en cuenta esto. está. No, eso es lo mismo que estamos pasando en dibujitos, ¿no? La visión, estos son segmentos. Estos de acá son primero de los bronquios segmentarios. ¿Ya? Porque si los cuentas van a salir al final 9, 10 y 8 por la tabla. ¿No? Entonces, día 42, séptima semana más o menos. Más o menos. El desarrollo, acá están los 4 periodos del cual te vamos a pedir que consigas estas edades, porque yo sé que la información acá varía mucho. Como te decía que el doctor Lozada no estaba equivocado cuando dijo su introducción a la práctica, porque hay literatura que habla así. En este caso vamos a utilizar esta en cuanto a periodo de duración para tu parcial. 6 a 16, 16 a 26, 26 a 36 y de 36 a 10 años, porque sí es cierto, también puede ser hasta 8, pero algunos llegan hasta 10. El rango mayor. ¿Está bien? Lo que tienes que leer, bueno, no te lo voy a leer porque es aburrido leértelo, pero al menos tienes que saber que de repente en el pseudonular tienes hasta bronquiolos terminales. En el canalicular tienes los conductos alveolares. En la sacular se llaman los sacos alveolares. Y los alveolos recién se forman en el periodo alveolar. ¿No? Los primordios, o sea, los alveolos primitivos que se dicen en tu libro son sacos, porque están divididos por septos primarios, o sea, tabiques primarios. Son sacos alveolares todavía. Todavía no se han completado en ponerse células planas completamente que son neumocitos 1. Entonces, en el periodo alveolar es cuando se forman los alveolos definitivos, aumentan, proliferan en número y aumentan de tamaño. 3 cosas: la formación, el aumento del número de tamaño se da en la periodo alveolar, que dura un huevo de tiempo, como 10 años, ese periodo. Es largo, ¿está bien? Pero, por ejemplo, la viabilidad, inclusive en la seminarios de embarazo, la viabilidad del feto, según tu copia, ¿en qué semana se hacía? ¿En qué semana? No en qué periodo. El periodo está bien, es canalicular, pero ¿en qué semana? Según tu copia de embarazo. 25 decía 24, 26, es 25. Tu libro dice 24. ¿Sí? Porque ¿de qué depende eso? De la producción de surfactante, ¿verdad? Pero ya hay surfactante tan temprano porque hay artículos nuevos que hablan de 20 semanas. Cualquiera, 20, 24, 25 o 26, todos son periodo canalicular. ¿Está bien o no? Entonces, si yo te digo eso, doctor, los neumocitos 2, ¿cuándo se forman? canicular. ¿Sí o no? ¿Quién que lo va a producir? El neumocito 2. Entonces ya tiene que existir el neumocito 2 en el periodo canalicular, igual que en el 1. ¿Está bien o no? Entonces, una cosa es lo que decía el doctor Lozada, que cuando funcionan los neumocitos 1, y otra cosa es cuando se forman los neumocitos 1. ¿Está bien? Los neumocitos 1 se forman en el periodo canalicular, pero ¿funcionan cuándo? Después del nacimiento. Es lógico, ¿sí o no? Porque tienes que respirar,
entrar aire. Y el doctor aclaró y dijo, ¿no? El pulmón en estado fetal es la placenta. Hasta que no nazcas y te cortes tu pulmón, tú no haces... Porque para llorar tienes que inspirar. ¿Está bien? Entonces, la funcionalidad del neumocito 1 es al nacimiento, pero empieza a formarse y a aparecer acá, en la fase canalicular. ¿Sí? Por si acaso. ¿Ya? Esto solamente es un esquema de lo que supuestamente debes leer en el anterior, ¿no? Y lo que está también en tu libro. En la fase pseudoglandular, en ese periodo de tiempo, se forman los bronquiolos terminales. Doctor, como le decía a las 2 mesas que tuve el honor de enseñar hoy en práctica, no pongas bronquiolo terminal, pues, pon vía aérea terminal, no tengas problemas. ¿Por qué vas a poner bronquiolo terminal? Si no es, pones bronquio, ¿no? Pon vía aérea principal, vía terminal, no te hagas falta. ¿Ya? Pero en la teoría hay aparición de capilaridades pulmonares que están lejos, no están en contacto con el epitelio cúbico que recubre la vía respiratoria, todavía no. Por eso que en esta etapa no es compatible con la vida, como mencionaba el doctor Lozada correctamente. En la etapa canalicular aumenta en número, en cantidad, la capilaridad, disminuye el mesénquima y se van acercando, ¿ya?, a la vía respiratoria, donde ya se forman, por ejemplo, los bloqueos respiratorios y los conductos alveolares. ¿Ya? Por si acaso se forman, son importantes. Aún así, aquí aparece el neumocito 1, neumocito 2, y acá en Perú ha habido nacimientos con sobrevida en el Instituto Materno Perinatal, antes llamado Maternidad de Lima, que yo sepa hasta la semana 23, tan temprano. Antes aquí no sobreviven hasta donde yo sepa, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay fetos que de la semana 19 viven ya. Un corticoide. Puede ser, pero también tiene que ver con el surfactante, ¿no? O sea, los corticoides que usted menciona que le colocan es para eso, para estimular la maduración del neumocito 2 y la producción del neumocito 2 y colocar surfactante. O sea, básicamente surfactante, ¿no? Muy aparte, la idea no solamente es ponerte corticoides, en esa etapa tan temprana es inyectarte surfactante, que ellos sí tienen. Acá también debe haber, supongo, no lo que haya hecho. ¿Ya? Entonces, en la circular son los sacos, aquí ya está bien claro. Ya el neumocito 2, su función arranca en la canalicular. Acá se pone mucho mejor, pero ya en la fase alveolar, que es la que ha visto tu práctica, ya está prácticamente formada la membrana alveolo-capilar. Este es lo mismo, pero acá estos son solamente 3 periodos. El periodo pseudoglandular, este y este. El A y el C son pseudoglandulares. El B es canalicular. Y este de acá es sacular. Este es un saco. Este es un salud. Este es un bloqueo respiratorio. Este es un saco alveolar que parece un escroto, ¿verdad? 2 bolas. ¿Ya? Listo. Cada curvita es un alveolo. Los dos son un saco. Y el cuellito que une el bloqueo respiratorio con el saco es un conducto alveolar. ¿Está bien? Ahora sí tienes que aprenderlo porque como son poquitas láminas te pueden preguntar. Y al menos a 2 metros. ¿Este de acá? Sí. Ya. Esta es una lámina de canalicular, ¿no? Pero eso no te va a venir en la práctica. Obviamente, la mesa, ya les dije, ¿no? La mesa 4 y la mesa 5, el que pone en el parcial práctico, ¿no?, fase canalicular o fase sacular, ¿qué le dije que les iba a hacer, doctor? Harakiri. Los iba a violar. Y son 20, me voy a cansar. Y sin lubricante. No, profe. Lubricante ya, con lubricante para pero entonces no pueden poner porque no hay, doctores. No pueden poner porque no hay. ¿Está bien? No hay. Si hubiera, bacán. Pero no hay. Esto ya vieron, ya no hay más que andar. Mira, ¿esto de acá qué es? Mira, ¿esto qué es? Cartílago. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá el puntero de mi dedo y te digo órgano, ¿qué me dices? Bronquio. Órgano bronquio. También. Pulmón adulto. Pulmón adulto. Pulmón adulto, no pulmón. No estamos viendo hígado, pues el pulmón, pues, obviamente. El pulmón adulto. Esta célula que está aquí, que no se nota mucho, doctor, que está con una flechita verde, es un neumocito 2. Si yo te pongo aquí el dedo de mi puntero y te digo pase, ¿qué pase me dices? Práctico, ¿saben práctico? Este es un neumocito 2.
No lo ves, pero créeme. ¿Ah? Alveolar, pues. No es canalicular, no hay, pues. Yo no estoy diciendo cuándo se forma. Te señalo en un microscopio el puntero. ¿Qué ves? ¿Dónde ves uno de esos dos? Más alveolar. Eso alveolar no se ve. ¿Dónde está lo difícil? No está difícil. No está difícil, ¿no? ¿No está difícil? ¿Qué está la medicina, Pachito? Sí, la medicina. Neumocitos 1. ¿No? Mira, capilares con sangre adentro, fibras endotelio y en la flecha un neumocito 1, delgadas. No son tan mucho por la luz, ¿no? Son claras pero aplanadas y en los vértices de los alvéolos están los neumocitos 2. Son más, vamos a decir, poliédricos, ¿sí? Puede ser pentágono, hexágono. El núcleo es mucho más redondo, ovoidal y forma su cantante, ¿no?